Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar pan de jamón. Es un pan típico de la Navidad venezolana. Mi papá y mi mamá, españoles de nacimiento, me llevaron a Venezuela cuando solo tenía 1 año. Eso quiere decir que me crié entre la tradición venezolana y la tradición española. O sea, mis navidades estaban compuestas de pan de jamón, hallaca, castañas y turrones. En Venezuela, el pan de jamón junto con la hallaca es el plato típico de la Navidad por excelencia. Es muy difícil que en una casa en Venezuela no haya un pan de jamón para celebrar la Navidad en familia. A mí me encanta el pan de jamón, no hay una Navidad que yo no lo haya preparado. Desde muy pequeña yo preparo mi pan de jamón. No nací en Venezuela, no nací en España, no importa dónde haya nacido, pero para mí es la tradición con la que yo me crié y la cual quiero que siga permaneciendo en todos los hogares venezolanos, allá en donde estemos, allá en donde vivamos. En este momento yo vivo en España y si me tengo que ir a vivir a otro país, allá me llevaré mi tradición de mi pan de jamón en Navidad. Así que si no eres venezolano y quieres probar esta tradición tan bonita y tan sabrosa que existe en Venezuela, te acompaño a que te pongas conmigo el delantal porque vamos a preparar ya mismo un exquisito pan de jamón. El pan de jamón va relleno, pues como su nombre lo dice, con jamón, preferiblemente es un jamón que haya sido braseado o que esté ahumado. Consta de aceitunas y pasas. Esa es como la receta básica y más tradicional. Hay personas que a veces le quieren agregar otros ingredientes como por ejemplo bacon, tocineta. Hay algunas personas que le gusta con queso, pero ya yo eso lo dejo a tu gusto. Yo te voy a preparar el más tradicional. Lo que he hecho este año, porque ya hay otra receta de pan de jamón en el canal, te dejo por aquí el enlace para que lo veas. Lo que he hecho este año es variar la masa y creo que eso es lo que voy a hacer todos los años. Te voy a preparar pan de jamón, por supuesto, porque la tradición no se puede perder, pero variando la masa en algún sentido. Así que nos vamos ya mismo a preparar el pan de jamón. Comenzamos haciendo la masa del pan colocando en un bol 600 gramos de harina de trigo de fuerza. Y ahí en el mismo bol vamos a continuar colocando el resto de los ingredientes. 40 gramos de azúcar, 2 huevos, 80 gramos de leche condensada, 30 gramos de levadura fresca, 60 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 250 mililitros de leche tibia, y comenzamos a unir estos ingredientes hasta formar una pasta. Y luego vamos a agregar 10 gramos de sal y continuamos formando la masa. Vuelco la masa sobre la mesa. Y lo que hago con la masa es irla como doblando y girando, doblando y girando hasta que ella adquiera su consistencia de masa para que la podamos amasar. Fíjate que ya se le nota otra consistencia. Lo que hacemos con esto, con golpearla, es que vamos desarrollando las fibras del gluten, que son las que hacen que le dé esa textura que tiene el pan.
Cuando hayamos adquirido la textura para amasar, donde ya no se pega de la mesa ni de las manos, continuamos amasando por 10 minutos aproximadamente, hasta que ya esté muy suave y muy tersa. Formamos con la masa una bola, haciéndola rodar sobre la mesa, y la voy a colocar en un envase con unas gotas de aceite. Coloco la masa en el interior y cubro el envase con plástico y lo voy a dejar que crezca por lo menos de 1 hora a hora y media hasta que tenga el doble de su tamaño. Voy a colocar toda la masa sobre la mesa, le quito el gas y vuelvo a formar una bola con la masa. Esta masa da para 2 panes grandes. Si tú quieres hacer uno solo, puedes dividir todos los ingredientes a la mitad y te va a quedar perfectamente un solo pan grande. Y aquí lo que voy a hacer es dividir la masa. Retiré como 100 gramos de masa para hacer unos adornos y luego el resto lo dividí en 2 partes iguales. Y aquí te voy a enseñar con qué vamos a rellenar el pan. Necesitamos 800 gramos de jamón ahumado o braseado. Yo uso un jamón que es braseado en madera de haya. También vamos a necesitar 400 gramos de pasas de Corinto sin semillas y 280 gramos de aceitunas rellenas con pimiento. Vamos a estirar una de los trocitos de masa en una forma rectangular. Lo que tienes que guiarte es por tu bandeja de hornear y que el pan quepa en tu bandeja de hornear. Y vamos a colocar sobre esta lámina de masa todas las lonchas de jamón cubriéndolo, pero dejo por las 2 orillas, por la superior y la inferior, siempre dejo un espacio de masa. A su vez voy colocando todo por la superficie, por encima de donde está el jamón, coloco pasas. Las pasas dependen de cada tradición familiar. A mí me gustan mucho las pasas, a mi esposo le vuelven loco las pasas. Por lo tanto, mi pan de jamón siempre va a tener muchas pasas, pero también sé de personas que no le gustan tanto. Así que la cantidad de pasas la vas a colocar a tu gusto. Luego, por la orilla superior voy a colocar todas las aceitunas en hileras bien pegaditas uno de otro. Esto se hace para que cada rebanada tenga un trocito de aceituna y lo voy a cubrir con esa parte de masa que dejé libre y luego continúo enrollando el pan suave sin apretar hasta llegar al final. Y se sella la orilla. Como podrás ver, al pan se le ve el jamón. Hay personas que cierran esa parte, pero a mí no me gusta. También lo dejo a tu gusto. Coloco el pan sobre una bandeja donde lo voy a hornear. Ahora me voy a dedicar a hacer los adornos. Voy a cortar unos trocitos así como el tamaño de un garbanzo porque voy a hacerle unos adornitos a este pan. Y con otros trocitos de masa voy a hacer unas tiritas. Otro trocito de masa, lo que voy a hacer es estirarlo y con un cortadorcito de hoja voy a sacar varias hojitas. Lo que voy a hacer aquí es con una cuchilla hacer una marca como una línea ondulada porque así me puedo guiar para colocar el adorno. Lo voy a pintar con agua, que es la mejor forma con la que una masa se puede pegar con otra, y voy a colocar el adorno. Primero comienzo con la tirita, que es la que va a seguir la forma que pinté inicialmente en forma ondulada.
Luego voy a colocarle las hojitas, 3 hojitas en 3 lugares diferentes. Y coloco 3 bolitas de las que hice con la misma masa. En otro espacio repito el mismo proceso, 3 hojitas y 3 bolitas. Y al final del pan también voy a colocar otras 3 hojitas y 3 bolitas. Y así ha quedado el adorno de este pan, que imita como una ramita con sus hojitas. Al otro pan le hice una cosa sencilla, una cuadrícula con las mismas tiritas de pan. Lo voy a dejar fermentar tapado de 30 a 45 minutos y cuando ya haya fermentado lo voy a pintar con leche condensada. Y estos panes se van a llevar a hornear a un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 Fahrenheit, de 25 a 30 minutos hasta que estén dorados. Y ya han salido del horno los riquísimos pan de jamón, muy doraditos. Y ahora vamos a ver cómo ha quedado el pan de jamón en su interior. Y aquí está este riquísimo pan de jamón con sus pasas y sus aceitunas. Espero que lo disfrutes. Si te ha surgido alguna duda mientras que preparas el pan de jamón, tienes una sugerencia o un comentario, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios que tiene YouTube, que se encuentra en la parte de abajo del video. Al lado del título tienes una flechita. Si lo ves desde un teléfono celular o móvil, tienes una flechita que si la pinchas se despliega toda la cajita de información. Si lo ves desde un ordenador, creo que dice leer más. Tendrías que pinchar en leer más y allí se te va a desplegar la cajita de información donde te dejo toda la receta escrita y todos los pasos a seguir. Es importante que compartas este video con toda tu familia y amigos para que el canal pueda seguir creciendo. Y es muy importante también que te suscribas al canal porque así puedes saber qué voy a cocinar, si camino por algún lugar o si hablo de algún tema en particular. Para que te suscribas a este canal siempre te dejo el botón de suscripción en el centro de la pantalla. Por aquí tienes el botón de suscripción. Suscríbete ya mismo a este canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy. ¡Feliz Navidad para todos! Y nos vemos en el próximo video. ¡Feliz Navidad! ¡Chao!